Dicen que la adolescencia puede llegar a ser una de las etapas más difíciles de nuestros hijos y que solo podemos sobrevivir a ella con mano dura, mucha rigidez y cero tolerancia. Pero estoy aquí para mostrarte que es totalmente posible tener mayor conexión y cercanía con tus hijos manteniendo una comunicación asertiva y sin necesidad de ser punitivos o permisivos. Mi nombre es Adriana, soy life coach, educadora de familias, mamá, esposa, empresaria y en este podcast encontrarás las herramientas necesarias para que aprendas a disfrutar la adolescencia de tus hijos con más amor, cercanía, firmeza y respeto al mismo tiempo. Bienvenidos y bienvenidas al episodio número 17 del podcast. Feliz inicio de año 2024. Me alegra mucho que sigas aquí conmigo, que sigamos juntos y juntas en este proceso. Empezamos año nuevo, empezamos también con intro nueva en el podcast, con nueva imagen en el podcast. Y bueno, espero también traerles este año muchísima información nueva, pero que sea de mucho valor para ti familia, para que sigas fortaleciendo y mejorando esa relación que tienes con tu adolescente. Hoy vengo a hablarles de un tema que en mi mente cala mucho hace muchísimos años y es esa famosa frase o esa famosa manera de cómo muchos adultos se refieren a los jóvenes o a los adolescentes cuando hablan de la famosa generación de cristal. Y les digo que me cala mucho en la mente hace mucho tiempo porque a veces siento que algunos adultos utilizan esta manera de referirse como una manera déspota, como si fuera algo malo, como si fuera algo negativo. Entonces hoy vengo a hablarte un poco de eso, de esa generación de cristal, por qué le dicen generación de cristal, realmente son de cristal, qué los hace convertirse en generación de cristal y cómo puedes apoyar a tu adolescente si es que hace parte de esta generación. El término, pues para hablar un poquito de historia, y esto lo encuentras en Google, en cualquier parte, el término fue acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera y lo acuñó como una manera o como una metáfora para describir la fragilidad emocional de los adolescentes. La fragilidad emocional. ¿Quiénes son la generación de cristal? Se encuentra a diferentes fechas. En algunos textos dice que son los jóvenes nacidos desde el año 2000 hacia adelante. O sea, ahí cabe mi hija. Mi hija actualmente tiene 23 años, pero según esta información, de los 2000 hacia adelante. Hay otra información que dice que desde 1995. Pero entonces ahí podemos empezar a ver que no solamente los jóvenes de ahora, o sea, no son los adolescentes de ahora, sino que ya las personas que son un poquito, que ya pasaron la adolescencia, que ya tienen 23 años, 22 años, también digamos que los encasillan dentro de esta generación. Y las características principales de los padres de esta generación, ojo, de los padres, porque si existe una generación de cristal, si existe una generación emocionalmente frágil, es porque han tenido padres con algunas características específicas que finalmente los criaron de esta manera, ¿verdad? O sea, no nacieron así ni se quedaron así solitos. Hay unos padres con ciertas características y vamos a ver y tú vas mirando si estás dentro de estas características. Son personas que crecieron con carencia, crecieron con mucha carencia. Carencia de que de pronto de comodidades en el hogar, que les tocó trabajar muy duro, que les tocó esforzarse. Entonces esto hace que cuando ellos tuvieron sus hijos, quisieron darles todo. Yo no quiero que mi hijo o mi hija sufra lo que yo sufrí. Yo no quiero que le toque esforzarse como me tocó esforzarme a mí. Yo no quiero que pase todo esto que yo pasé. Entonces, esa es una de las características de los padres de esta generación. Fueron disciplinados de forma punitiva. Recuerden que punitivo significa con golpes, gritos o castigos. Fueron educados de esta manera. Entonces, cuando son educados de esta manera también, son padres que de repente no quieren transmitir esto a los hijos. Son mucho más emocionales, permiten que los hijos demuestren más sus emociones, no como a uno, pues por lo menos a mí sí me tocó que si yo lloraba por nada, pues me pegaban para que llorara por algo, ¿verdad? Entonces, esta generación de padres, digamos que son mucho más conscientes de
de cómo fueron educados de esta manera y tienden a no repetir eso con sus hijos. Se obsesionan con trabajar mucho para que a sus hijos no les falte nada. Es una generación que sienten que el amor de repente se va a dar más por lo que yo te doy, ¿sí? Porque te compro el último juguete de moda, porque te tengo con la ropa de marca, los zapatos de marca, porque no te va a faltar absolutamente nada y pueden entregar amor de esa manera, pero eso también tiene mucho que ver con la primera característica, que es que crecieron con carencia. Entonces, de repente en algún momento, ay, yo quiero estos zapatos que se los di a mi amigo, no, no hay plata. Esa es la carencia. Entonces, se obsesionaron con trabajar, voy a trabajar para darle todo a mis hijos, pero entonces fueron padres muy ausentes porque tenían que estar trabajando todo el tiempo. Esas son las principales características de los padres de esta generación. ¿Cuáles son como las frases comunes? Yo le quiero darle todo lo que yo no tuve. No quiero tratarlo como a mí me trataron. O sea, quiero que todo sea diferente a lo que yo fui porque siento, a pesar de que soy un buen adulto, siento que tengo muchas heridas emocionales, siento que no me puedo expresar de cierta manera, siento que tengo muchas heridas que debo sanar, entonces yo quiero que mi hijo sea sano, yo quiero que mi hijo sea feliz. ¿Cuáles entonces las características de esa generación de cristal? Primero, tienen alta dificultad para enfrentar la frustración. Alta dificultad para enfrentar la frustración. Quieren resultados muy, muy rápidos. Recordemos que, sobre todo ahorita, la generación que es más digital, o sea, los que ya crecieron con todo este tema digital, con la globalización de la información, ellos inclusive necesitan los resultados muchísimo más rápido porque tienen todo a la mano, toda la información la tienen a la mano, a un clic de distancia, como decir, todo es mucho más rápido. Entonces, esta parte de la frustración, de la poca tolerancia a la frustración y de que quiere todo más rápido se ve mucho más acentuado en los adolescentes o los jóvenes de ahora, ¿verdad? Son mucho más sensibles emocionalmente, son sensibles al rechazo y a la crítica cuando los critican, cuando los rechazan, son mucho más sensibles de lo que de repente fuimos otras generaciones. Yo, por ejemplo, recuerdo que yo sí era muy sensible al rechazo, a la crítica, que de niña o de adolescente a mí me hicieron bullying, y sí, fui muy sensible, pero digamos, una de las características de esta generación es que tienden a ser mucho más sensibles y ustedes han escuchado de repente por ahí en las noticias de jóvenes que se han suicidado porque le hacían bullying en el colegio, porque los rechazaban, porque les hacían fuertes críticas, y además que ellos están muchísimo más expuestos al público. O sea, por ejemplo, si se burlaban de mí cuando yo era adolescente, pues eran 2 o 3 personas que eran los que vivían, los vecinos que vivían conmigo o mis compañeros del salón que de repente no pasaban de 8 o 10 personas. Pero los jóvenes de ahora están mucho más expuestos a las redes sociales, están más expuestos a la crítica. Aparte de eso, viven un mundo muy de fantasía cuando ven en las redes sociales una vida perfecta de repente de los influencers o de las personas que ellos siguen, ven una vida perfecta y pues idealizan esa vida y cuando ven que no la tienen se vuelven mucho más sensibles a este tema. Son nativos digitales, te lo decía ahorita. La tecnología ya hace parte de tu vida. Nosotros, por ejemplo, pasamos pues yo por lo menos pasé de no tener celular a conocer el celular, conocer el de botones, luego el de las pantallas, luego el de los colores y bueno, nosotros fuimos como educándonos en ese proceso. Los de ahora, los adolescentes de ahora ya nacieron con esa tecnología, eso ya hace parte de su vida. Vayan ustedes hasta allí analizando si tú eres parte de las características de los padres, si ves que tus hijos o tus adolescentes tienen esas características en ese momento, para ir entrando un poquito más en materia de esta generación que llaman generación de cristal. ¿Es mala la generación de cristal? ¿Es malo que sean así? ¿Es malo que ya no sean como nosotros? No, no es que sean malos. Lo que pasa es que tenemos que entender que crecimos en contextos diferentes. Como yo te decía ahorita, si a mí me hicieron bullying en el colegio, eran las personas del colegio. ¿Sí? Yo no tenía una red social para mostrarme, yo no tenía una red social donde yo subiera una foto y de repente tuviera 10 comentarios negativos diciéndome que tan horrible, que la pestaña, que el ojo, que la ceja, que el pelo. No tenía eso, entonces no estaba tan expuesta. Entonces, no es que sea malo
y esta generación de cristal, así como lo dice la filósofa que acuñó este término, sí es verdad que son mucho más sensibles emocionalmente, pero no es que sea buena una generación y la otra sea mala, una sea mejor que la otra, no. Lo que pasa es que hemos crecido de diferente manera, hemos sido creados y creamos a nuestros hijos de manera diferente, entonces evidentemente las generaciones son diferentes. Tampoco es lo mismo la manera como tú fuiste criado o como tú creciste a como fue tu abuelo o tu tatarabuelo, porque todo el contexto es muy diferente. Y aparte, de una época para acá, que todo el tema de la tecnología hizo que se acelerara muchísimo, muchísimo como la evolución de la humanidad. Entonces a nuestros hijos sí les tocó eso, o sea, cuando llegó el Internet, el tema de la evolución, o sea, nosotros pasamos de alzar un teléfono con un cablecito y poder llamar, si mucho, de Cali a Bogotá, o sea, una distancia muy corta, a nuestros hijos ya con un celular, con cámara donde yo te puedo ver así tú estés al otro lado del mundo. Fue un avance muy, muy rápido al que tampoco la humanidad venía acostumbrada. Entonces hay que tener en cuenta estas diferencias para entender que sí, esa generación existe, pero no quiere decir que sean malos o que es peor esa generación que la generación nuestra o otras generaciones. Entonces, evita comparar lo que tú fuiste a lo que son ahora los adolescentes. Como te decía, fuimos creados en contextos diferentes. Entonces, pasa mucho y me encuentro muchos adultos que cuando hablan de manera déspota de esta generación, dicen cosas como que a mí me decían gordito en el colegio, yo no me ponía a llorar por eso, es que también son más sensibles, es que también no se les puede decir nada. Entonces entran como en esta fuerte crítica de decir por qué a mí sí, ellos no, por qué son tan complicados, por qué no son más relajados. Pero entonces también entra a ver, bueno, cómo fue la crianza de este niño, si los dejaron expresarse, el adulto que le decían gordito de chiquito y que supuestamente no le pasaba nada, realmente no le pasaba nada, o es que fue un niño que le dijeron que no podía llorar porque los hombres no lloran, porque no se podía expresar y lo que hace es reprimir sus emociones. No lo sabemos, ¿verdad? Pero entonces evita comparar. Sí, son generaciones diferentes. Sí, fuimos criados en contextos diferentes. Sí, puede que a los niños de ahorita les dé más duro que los critiquen, que les digan cosas feas porque están muchísimo más expuestos que nosotros. Pero no quiere decir, pues entonces, que ahora queramos pretender que esta generación sea como la otra porque es imposible. Es imposible sencillamente pues por lo que ya te he explicado, porque fuimos educados y fuimos creciendo en todo un contexto completamente diferente. Esta generación, la de los adolescentes de ahorita, tiene más acceso a la información, como les decía ahorita, están más expuestos a las críticas y además hay un punto muy importante para nosotros los padres, que cuando estamos más expuestos o cuando tenemos más acceso a la información, también nos volvemos más sobreprotectores, ¿sí? Yo les decía en un episodio pasado que cuando, yo no sé si recuerdan la historia que mi mamá me contaba, que cuando ella era pequeñita, que a los 6 años ya prácticamente le tocaba irse sola al colegio. 6 años es lo que tiene mi hijo, pero que claramente, yo les contaba en un episodio pasado, claramente pues yo no voy a mandar a mi hijo solo al colegio. ¿Por qué? Porque al tener acceso a más información, también sé las cosas no tan buenas, las cosas malas que pasan alrededor. Entonces, un papá que escucha que su niña de 15 años, y esto fue un caso real que pasó aquí en Cali hace un mes más o menos, una niña de 15 años que salió a la tienda ahí a una cuadra de su casa, entonces fue violada por un señor, por un celador que estaba allí y fue descuartizada. Cuando escuchamos este tipo de información, cuando tenemos acceso a este tipo de información, nos volvemos padres mucho más sobreprotectores, claramente. O sea, no vamos a dejar que nuestros hijos anden por ahí de repente exponiéndonos y esto también hace que nuestros hijos crezcan teniéndole inclusive más miedo al mundo. No es culpa de ellos también, es responsabilidad nuestra y tampoco culpa a los padres que de repente quieran sobreproteger a sus hijos porque pues frente a este tipo de situaciones, frente a este tipo de información que nos llega todo el tiempo, pues cómo vamos a culpar a un papá o a una mamá que no deje salir sola o no deje salir solo a su hijo, que lo sobreproteja mucho más. Claro, hay que tener un equilibrio, hay que prepararlos para la vida, hay que prepararlos también para que se enfrenten a la vida adulta, pero entiendo a un papá o a una mamá que lo haga
con temor, con cierto temor, ¿sí? Entiendo a un papá o una mamá que de repente diga, yo prefiero pagarle un transporte escolar a mi hijo o a mi hija, así ya sea un adolescente, que mandarlo solo, a que coja un transporte público, a que se expongan, si es una niña, que la toquen, a que le digan cosas. Entiendo también a un padre que lo haga de esa manera. A lo que voy, familias, es que si tú de repente has sido de ese tipo de personas que tiende de repente a criticar a esta generación, también ponte un poquito en los zapatos de los padres que han criado a estos niños, un poquito en esos zapatos de también entender el miedo de repente que le tienen al mundo. Obviamente uno no puede vivir con miedo al mundo, entonces pues los voy a meter en una burbujita y que no salgan y que no miren y que no interactúen con nadie, no, como les digo, hay que tener un equilibrio. Pero sí me hago entender cuando les digo que no tiene que ver solamente con los adolescentes, o sea, no es solo el adolescente al que tenemos que señalar y criticar y decir, ay, pero es que ahorita como son más sensibles, es que ahorita como no se les puede decir nada, porque es que claramente los padres también han influido en ese tipo de respuesta que tienen ahora nuestros adolescentes. Muchos padres tuvieron tanta carencia en su vida y pasaron por tanto sufrimiento, sufrimiento en el sentido de que no es que me pegaban durísimo, que me pegaban con el cable de la plancha, yo he escuchado historias pues que les pegaba a los profesores, yo una vez escuché que les ponían hasta ladrillos en las manos, bueno, como una educación de verdad demasiado agresiva, demasiado agresiva. Entonces sintieron de verdad tanto sufrimiento y erradamente empiezan a buscar y de manera inconsciente empiezan a buscar una falsa felicidad para sus hijos. ¿A qué me refiero con eso? Cuando tu mamá o tu papá sentiste que de verdad sufriste mucho en la vida, sentiste que tuviste mucha carencia, que tus papás te trataron súper duro, que te golpeaban fuertísimo, y tú dices, yo no quiero todo esto para mi hijo, yo lo amo, yo la amo demasiado, yo no voy a transmitirle esto, yo no voy a golpearlo o golpearla de esta manera, yo quiero que mis hijos sean felices por siempre. Esa es la falsa felicidad a la que me refiero. ¿Por qué yo les digo que es una falsa felicidad? Porque somos seres humanos, se los he dicho también en muchos episodios, y los seres humanos, ser un ser humano nos hace ser un ser dual. La tristeza va a existir en nuestra vida, va a existir en la vida de tu adolescente, va a existir en tu vida, va a existir en la vida de todos. El sufrimiento, la frustración, todas esas son emociones que sí o sí vamos a tener en algún momento de nuestra vida. Entonces también pretender que nuestros hijos sean felices por siempre, estén haciendo buena cara, tengan una sonrisa de oreja a oreja, que nunca se enoje, que nunca se sientan tristes, que nunca la pasen mal, que mejor dicho todo sea perfecto para ellos, eso es una mentira. Eso es una total mentira. ¿Qué hay que hacer y qué podemos hacer para que ustedes apoyen y puedan ayudar a esa generación en lugar de estarla criticando, en lugar de estarla señalando, en lugar de estar pensando todo el tiempo que es la peor generación porque son mucho más sensibles? ¿Qué podemos hacer? Primero, lo que les decía ahorita, entender que la tristeza, el sufrimiento y la frustración van a ser parte de su vida. Es inevitable, es inevitable. En algún momento a tu hijo o a tu hija le van a romper el corazón. Tú lo viviste, yo lo viví, creo que todos los seres humanos hemos vivido un sufrimiento amoroso, nuestro primer novio, bueno, eso lo va a vivir en algún momento de su vida. En algún momento de su vida va a vivir ese corazón roto, esa tristeza al corazón roto. En algún momento de su vida se va a sentir frustrado o frustrada porque no sabe qué estudiar, porque no sabe qué quiere ser en su vida, porque necesita elegir algo y no sabe cómo hacer. La frustración va a existir. En algún momento va a sentir enojo, en algún momento va a sentir todas las emociones negativas o que nosotros catalogamos como negativas en nuestras vidas. En algún momento la va a sentir y tenemos que aceptar eso. No es malo que nuestros adolescentes estén tristes, no es malo que se frustren, no es malo que se enojen, eso no es malo. Tú estás allí para acompañarlos en esas emociones negativas. Y ahí viene el segundo punto de qué es lo que tú puedes hacer para ayudar a esta generación. Tienes que aprender a gestionar tus propias emociones. Nosotros como adultos tenemos que aprender a gestionar nuestras propias emociones para saber cómo enseñarle a nuestros hijos.
Pero imagínense que tenemos la gran responsabilidad de crear a otro ser humano y ni siquiera sabemos cómo gestionar nuestras propias emociones. Y somos de los que explotamos como con cualquier cosa. No estoy diciendo que no te enojes tú. Aquí también aplica con que nosotros los adultos también sentimos tristeza, enojo, frustración y todas las emociones. Es normal. Pero es saber cómo las gestionas, cómo tú sales de ese enojo, cómo tú sales de esa tristeza. O tú te entras en la tristeza y caes en la depresión y caes en el borde de decir me quiero quitar la vida, porque si te está pasando eso a ti, primero hay que atender y que tú aprendas a gestionar eso para que le puedas enseñar a tu adolescente. Ese es el trabajo de nosotros, papá y mamá. Ellos están en un proceso de aprendizaje. Miren, a mí me pasa algo con mi hijo pequeño de 6 años. Él está en ese proceso de aprender a gestionar sus emociones. Un niño de 6 años, ¿cómo explota ante la frustración? Con una pataleta. ¡Ay, no fui capaz de hacer eso! Y eso le pasa a mi hijo. Explota con una pataleta. Entonces, las personas de repente que no saben van a decir es que es un berrinchudo, es que está mal criado. No, no sabe gestionar sus emociones. Un adulto, cuando yo me siento frustrada, siento como que me da un poco de ansiedad, como que, entonces yo qué hago, yo me paro, respiro porque ya sé gestionar mis emociones, ya sé que me estoy sintiendo frustrada porque no puedo terminar algo, porque no puedo hacer algo que quiero hacer, porque esa frustración que nosotros sentimos, entonces yo me paro, respiro profundo, hago otra actividad, camino, ya tengo las herramientas que necesito para gestionar esa frustración. Y eso es lo que yo le estoy enseñando a mi hijo. Ay, no siempre me escucha. A veces yo le digo, vamos a respirar. No, yo no quiero respirar. No, ay, estoy muy enojada. Ok, esperemos. Y ya al rato dice, me das un abrazo, yo te doy un abrazo. Pero entonces le estoy enseñando a ese niño de 6 años a gestionar su frustración. Él a veces ni siquiera sabe qué siente. Y a veces me dice, estoy desesperado. Y yo, ¿pero por qué, mi amor? No sé, pero estoy desesperado. Entonces yo decía, bueno, no ha comido o no ha dormido bien o tiene sed o tendrá calor. Pero entonces es empezarle a enseñar qué siente. Inclusive yo a él le digo, eso que tú sientes se llama frustración, eso que sientes se llama enojo, eso que sientes se llama... Y le voy enseñando para que sepa. El adolescente claramente debe saber ya qué siente. Puede que sí, puede que no, puede que también le falte aprender. Pero entonces ahí está mamá, papá, para ayudarle a canalizar eso, a no dejarlo que se quede allí eternamente, porque ahí es donde viene el problema, ahí es donde viene una depresión, donde puede ser un poco más complicada. Pero ahí está papá y mamá para acompañarle en esa emoción. Entonces es muy importante que tú también aprendas y por eso yo insisto demasiado, demasiado que siempre para que ayudes a tu adolescente primero tienes que trabajar en ti. Siempre, siempre eso es vital, familias. Mantener, otro punto para ayudar a esta generación, mantener la firmeza, los límites y las normas en casa, eso es vital y eso no tiene ninguna negociación. O sea, tiene que haber límites, tiene que haber normas en el hogar, pero familias hay que aprender a comunicarlas con amor y respeto. Aprender a comunicarlas con amor y respeto. Tu adolescente necesita límites porque no son personas adultas, todavía están en un proceso de formación. Pero tú puedes comunicar estos límites con amor, con respeto, con tolerancia, con paciencia, sabiendo que de repente no le va a gustar, va a ser mala cara, es que no me gustan los quehaceres del hogar, no les va a gustar, pero para eso está papá y mamá, ¿verdad? Y súper importante que tú siempre, siempre, siempre enseñes desde el ejemplo. Miren, familias, tanto los niños pequeños como los adolescentes aprenden más con el ejemplo que con las palabras. Aprenden muchísimo más. Así tú a veces sientas que tú a veces digas, Adriana, es que yo soy súper organizada, súper ordenada y mi adolescente es súper desordenado. O es que yo sí hago mucho ejercicio, en cambio mi adolescente es súper perezoso. ¿Cómo me vas a decir que enseño más con el ejemplo si yo hago y él no hace nada o ella no hace nada? No se preocupen, ellos están aprendiendo. Ellos están aprendiendo. Yo les he contado también que yo era una adolescente súper desordenada y mi mamá era obsesiva con el orden. Y ahorita, claro, yo me acostumbré a vivir en el orden y ahorita yo soy muy ordenada. Y esa parte del desorden ya no hizo parte de mi personalidad. Pero entonces tú enseñas mucho más con el ejemplo. Aparte de eso, o sea, de lo que te acabo de decir de
de que tú enseñas con el ejemplo, con el ejercicio, bla, bla, bla. Pero aquí hablando de las emociones, no teman familia a mostrarse vulnerables ante sus hijos, ¿sí? Muchos padres quieren mostrar una imagen perfecta, entonces soy el papá o la mamá que nunca llora, que siempre soy fuerte, que aquí no pasa nada, que todo está perfecto, que yo soy como el roble, y eso tampoco está bien, o sea, también está bien que tus hijos vean que tú eres un ser vulnerable, que también eres un ser humano, que también se vale llorar de vez en cuando, que también estoy triste, que también hay cosas que me preocupan, que también hay cosas que debo superar. Y miren que ustedes pueden enseñar muy bien a sus adolescentes cuando ellos los ven mal y ven cómo salen de eso. Es que estoy triste, pero salí de eso de esta manera, usé esta herramienta, me conecté con Dios, hice una oración y ya me siento mejor. Así de esa manera también enseñan a sus adolescentes, enseñarles el manejo de las emociones, claramente cuando ya tú tienes ese manejo, y siempre, siempre, siempre educar desde el amor, con respeto y con firmeza al mismo tiempo. ¿Listo, familia? Espero que les haya servido mucho esta información, que pienses un poquito si tu adolescente es parte de esa generación de cristal, que seguramente que sí. Pienso yo que aparte del contexto en el que crecieron, o sea, aparte de que sea la tecnología, también es cómo los educaron, ¿no? Y también depende de cómo ha sido o cómo va el proceso de educación en tu hogar. También depende mucho de eso. Pero no los juzgues o no juzgues a tu adolescente por permitirle que muestre sus emociones, por permitirle ser vulnerable, porque le duela de pronto un poco más las críticas, las burlas o cierto tipo de cosas que de repente a ti ni te importaban. No los juzguen ni los señalen por ser ese tipo de adolescente, porque también es válido que seamos generaciones diferentes y que seamos y manifestemos de manera diferente. Les agradezco por estar hasta el final de este episodio, espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.